Hola, soy Marc de Founders and Tips y hoy entrevistamos a Iker Mercaide, founder at Peer Transfer, un sistema de pago y transferencias internacionales. Hola, Iker, ¿Qué tal, Mar? muy buenas. ¿Nos podrías explicar cómo surgió la idea y en qué estado está Peer Transfer? Claro. Pues mira, en mi caso, supongo que fui de los emprendedores que tuvo que sufrir algo en primera persona para pensar una solución, ¿no? Un poco a diferencia de hay gente que, bueno, tiene una tecnología muy potente y entonces está buscando pues una casa, ¿no? Una Ujú. aplicación, ¿no? O ve una tendencia en el mercado y dice, ostras, hacia aquí van las cosas, ¿no? Yo en mi caso fue igual un poco más tonto, ¿no? Decir, oye, esto era 2008, estaba viviendo en Londres, tuve que hacer una transferencia para pagar mi matrícula al MIT en Boston, donde iba a hacer mi MBA, Ujú. y pues el pago se perdió, ¿no? Me ir arriba, me ir abajo con la universidad para ver dónde estaba, y te das cuenta, pues al final todo el dinero que pierdes también un poco en comisiones bancarias, en malos tipos de cambio, etcétera. Dije, oye, ¿y por qué no hay una alternativa a las transferencias bancarias, ¿no? Una alternativa que funcione, que realmente que sepas que el dinero va a llegar a tiempo, que va a llegar la cantidad que tú esperas, con la información para el receptor, para que pueda identificarla, etcétera, y que encima sea de una manera pues, relativamente económica, ¿no? No algo que termines pagando muchísimo a los bancos. Es un poco como surgió, ¿no? Ujú. Y bueno, yo tampoco tenía una experiencia en este sector, entonces pues al principio pues te dedicas bastante tiempo a ponerte al día, ¿no? A entrevistar a gente, a hablar con gente, a sentarte con gente, a ver un poco cuáles son que pueden ser las variables críticas, ¿no? Que uno tiene que entender mejor y cómo puede acceder a ese conocimiento, ¿no? Y yo creo que es muy distinto cuando emprendes en algo que ya controlas, ¿no? Un sector que Ujú. ya dominas, que algo cuando te estás metiendo desde cero, ¿no? Yo entré un poco esto como usuario, más que como experto de la industria. Vale. Y ese proceso de voy a entrar en un sector, en una tecnología que no domino, ¿cómo hiciste Sí. para informarte? ¿Te formaste o a través de contactos, de gente que te Sí. ayudó? Sí. Pues mira, yo creo que lo primero es, a veces un poco es la ingenuidad te permite ir siguiendo hacia adelante, ¿no? Es decir, en este caso, tuve un amigo que lanzó una empresa en un sector nada regulado, ¿no? Y decía, joder, Iker, yo la próxima que monte, la montaré en un sector regulado, porque todos los días en TechCrunch aparece una empresa que dice que está haciendo lo mismo que nosotros. Y yo le decía, jolín, pues yo lo haría justo al revés, porque esto de que este es un negocio regulado, que siempre te limita un poco los grados de libertad, etcétera. Entonces, bueno, en este caso yo no conocía un poco la complejidad de esta industria y Ujú. pues tuve que explorar un poco las variables críticas, ¿no? Que es, bueno, desde el punto de vista de regulación, a la hora de mover dinero, pues hay bastante jaleo, desde el punto de vista de licencias, de prevención de blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Después también, a la hora de montar una infraestructura bancaria y de partners y socios y tal, no es sencillo porque bueno, al final para tus socios entaña un riesgo el operar contigo, con lo cual, bueno, eso también había un proceso. Ujú. Y después del punto de vista de adquisición del cliente, ¿no? De, bueno, cómo das seguridad, cómo das confianza, por qué te van a usar a ti, porque dar $40.000 a alguien no es sencillo, ¿no? El ritmo a veces me llamaba la atención porque al principio me llamaba gente y me decía, oye, que soy una empresa en no sé dónde, que quiero... Y yo, madre mía, o sea, siempre se va a ver como los early adopters estos, ¿no? Sí, Pero sí, sí. bueno, tampoco puedes montar un negocio en base solo a los early adopters, ¿no? Eso tiene que evolucionar. Entonces, en mi caso, pues mira, yo estaba en MIT esos 2 años, de 2008 a 2010, empecé a ver un poco pues quién podía saber esto, ¿no? Casualmente, cuando constituí la empresa, estaba en el Bay Area, en San Francisco, y bueno, pues empecé a sentarme por gente pues con PayPal, gente de PayPal, lo que había pasado por PayPal, lo sumé a un consejo asesor, que eso yo creo al final es crítico cuando tú no tienes ni idea pues, que hay otra gente que Ujú. tiene un poco de credibilidad, ¿no? Gente de Western Union, de empresas del sector, ¿no? Y no tanto gente que estaba en ese momento en esas empresas, sino gente que había pasado, ¿no? Y que, pues, del mundillo de las startups y tal, pues ibas conectando, ¿no? Y en base a eso, pues ibas hablando, ¿no? Así es un poco como yo creo que empecé a dar los primeros pasos, ¿no? Y después pasas muchísimo tiempo buscando información online e intentando a ver cómo, porque al final también, bueno, hay gente que te puede echar una mano, ¿no? Pero cuando no tienes dinero,
al final pues tienes que buscarte tú bastante la vida, ¿no? Ujú. ¿Y cómo convences a alguien que te encuentras en un evento, donde sea de PayPal o ex PayPal o lo que sea, para que forme parte de tu consejo? ¿Les Sí, das acciones? sí, ¿Qué sí. mecanismos? ¿Cómo lo conseguiste? Vaya. Sí, y yo creo que es crítico eso, cuando emprendes el crearte una red alrededor tuyo que te apoye, que conozcan el proyecto, que tal, ¿no? Y yo creo que al final la herramienta que tienes es tu entusiasmo, ¿no? Y tu pasión. Que parece que te vas a comer el mundo, ¿no? Hasta alguien podría decir, este es temeroso, ¿no? No tiene ni idea del sector y dice que se va a comer el mundo, ¿no? Y yo creo que es eso, que la gente, pues contagies esa emoción, ese entusiasmo, esa pasión, ¿no? Dices, ostras, pues este parece que va a hacer lo que haga falta, ¿no? Y oye, y si soy yo alguien que puedo dedicar el tiempo a distintos emprendedores, a distintas startups, pues lo voy a dedicar a aquel que pienso que igual está más convencido, ¿no? Y encima parece un problema interesante que están resolviendo. Entonces, al final, yo creo que te sientes, bueno, de una manera humilde, ¿no? Decir, mira, yo no sé todas las respuestas, voy a buscar gente que pueda ayudarme, pero a la vez mostrar un poco convencimiento y pasión, ¿no? Esto solo va a salir sí o sí, ¿no? Y no hay otra opción. Entonces, yo creo que te empiezas a apoyar un poco en tu red, pues gente que conoces en eventos o gente que te presenta a otra gente y empiezas a tomar muchos cafés, quedar a comer y cosas así. Y entonces, pues al final vas navegando y quedando con la gente adecuada, ¿no? Y entonces ahí, yo creo que al final es gente que ya has calibrado, que potencialmente te podría echar una mano porque tiene ciertas experiencias, porque igual está involucrado en este mundillo. Y entonces, pues bueno, pues al final es que hay un poco el fit ese mutuo, ¿no? De que ellos piensen que merece la pena dedicarte algo de tiempo y tal. Entonces, en general, yo cuando he pedido algún advisor, oye, súmate al proyecto y tal, no ha sido la primera reunión, ¿no? Ha sido, bueno, un par de reuniones o gente igual que has estado en contacto y a un punto, oye, me estás ayudando mucho, ¿sabes? Me encantaría formalizar esta relación y nosotros sí que hemos tenido un programa para dar acciones a todo el mundo que está involucrado en la empresa, ¿no? Sean advisors, empleados, etcétera. Entonces, bueno, y los listamos en la web, etcétera, etcétera, ¿no? Y con distintos miembros pues tienes distinta relación, ¿no? Los usas para algunas cosas concretas. Otras empresas sí que tienen periódicamente, se juntan, se reúnen y tal. Pero bueno, en nuestro caso era más informal bueno, yo les contactaba en función de las necesidades que nos podían resolver o cosas que nos podían ayudar en distintos momentos. Ujú. Respecto al otro tema que hablabais de cómo conseguiste los primeros usuarios, ¿nos podrías explicar más cómo fue ese proceso? Porque en un sector tan regulado de lo que decías, moviendo dinero, ha de Sí, ser algo complicado claro. y sobre todo Yo, escalar a nivel de captación. sí, sí. Yo creo que a la vez hay que tener una visión grande, pero ser consciente de los recursos que uno tiene, ¿no? Y estar muy centrado al principio. Entonces, yo en ese momento estaba en Boston y en vez de decir, bueno, pues voy a lanzar un proyecto para todo Estados Unidos, pues dije, oye, pues ¿por qué no lo lanzo para Massachusetts, ¿no? Para este estado, que he entendido las regulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y con un banco que igual no era el mejor con el que iba a trabajar o llegaría a trabajar, ¿no? Pero más en ese sentido, ¿no? Cómo acotas el problema y después trabajas de cerca con clientes. En mi caso, nuestros primeros clientes fueron compañeros de la facultad, compañeros del máster que tenían que mandar dinero de vuelta a sus países y, bueno, me conocían, tenían una relación personal conmigo, ¿no? Entonces, bueno, eso cubre en cierta manera la credibilidad, esa inicial, ¿no? O sea, al final yo creo que esos usuarios iniciales pues o son gente que tiene unos problemas serios y está dispuesto a tomar los riesgos aunque no te conozca, ¿no? Que son los mejores clientes los que están dispuestos a tomar riesgos y encima a trabajar codo con codo contigo a construir un producto, o gente que tiene una cierta relación contigo, ¿no? Y eso compensa la falta de confianza. Pero cuando trabajas con empresas, puedes acabar tener testimoniales de empresas de referencia que den credibilidad a los siguientes usuarios. En tu caso, ¿cómo vas construyendo esta confianza para que los nuevos usuarios Sí. confíen en el servicio? Claro, pues inicialmente nosotros éramos una solución muy amplia, o sea, no centrada en el sector educativo, ¿no? Y de ahí el nombre, precisamente, Ujú. que no incluye nada del mundo de educación. Y ayudábamos a pequeñas empresas y a consumidores a mandar dinero por el mundo, ¿no? Y vendíamos digamos, a este cliente final. Cuando empecé a sentarme con universidades, ya que estaba por ahí, dije, bueno, pues me voy a sentar con universidades. Y más desde el punto de vista de, oye, ¿hasta qué punto nos podría echar una mano? Igual decírselo a sus estudiantes, ¿no? Para que nos Ujú. usen.
Y entonces fue interesante porque en ese momento empecé a escuchar bueno, que las universidades pues tienen unos problemas bastante graves a la hora de procesar estos pagos, porque cuando una universidad tiene miles de estudiantes y pues puede haber cientos con el mismo apellido, es una tarea bastante ardua a la hora de identificar un pago y realmente saber de quién es, ¿no? Y a veces son los padres los que hacen los pagos, o a veces no se incluye la referencia, o a veces bancos en ese proceso pues cortan la información y no aparece. Entonces dijeron, oye, pues esto parece interesante, es decir, estaríamos abiertos a algo si podíais desarrollar una solución para nosotros. Y entonces, en ese momento es cuando se me encendió la bombilla y le di la vuelta totalmente al negocio. Y dije, oye, en vez de vender a estudiantes, ¿por qué no vendemos a las universidades y que las universidades nos recomienden a los estudiantes? Porque en ese caso hay dos cosas que son muy importantes, que es lo que comentas tú, Mar. Una es la confianza, es decir, si la universidad te dice paga de esta forma, tú ni te lo vas a plantear. Y lo segundo es reducir el coste de adquisición de los clientes, porque al final la universidad, que es el canal, que nosotros no le pagamos porque tendríamos un interés propio en usar esta solución porque hace la vida más sencilla, le va a recomendar cada año a todos estos estudiantes que nos usen. Con lo cual, el coste, aparte de ese coste de inversión inicial, de adquisición de una universidad, etcétera, se reduce muchísimo, ¿no? con el tiempo, ¿no? Y los números los económicos estos alrededor de cada universidad pues mejoran muchísimo muy rápidamente, ¿no? Una vez que has descubierto el coste de adquisición de esa universidad. Entonces ese fue un poco el enfoque, y también a la hora de darme cuenta de que bueno, en el mercado se mueven trillones de dólares en transferencias, pero al final darme cuenta de que realmente la mayoría de la gente usa su banco, ¿no? Y no porque haya alternativas, que bueno, pues pueden ser mejores o peores, pero hay un claro problema de adquisición, ¿no? De clientes. Y nosotros, a la hora de incluirnos un poco en ese proceso de pago de matrículas, pues estamos adquiriendo a clientes que de otra manera hubieran usado su banco, ¿no? Para pagar a su matrícula. Fantástico. Y ahora, no sé, ¿podrías compartir algún dato de cuántos clientes tenéis o qué volumen o qué crecimiento estáis teniendo últimamente? Sí, pues mira, desde el 2010, que fue en ese momento cuando un poco tomamos este enfoque de vender a través de universidades. En ese momento no teníamos ninguna universidad, ahora ya tenemos más de 450 por todo el mundo. Tenemos como el 40% del mercado en Estados Unidos, el 20% en Australia y también algunas universidades en Canadá, en el Reino Unido y en Europa. Y más o menos estamos añadiendo como unas 20 universidades al mes. Y en cuanto a volumen por el sistema está creciendo como alrededor del 400% año a año. También he visto que ya habéis hecho 4 rondas de financiación, habéis conseguido 21 millones de dólares. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué recomendaciones tienes para gente que esté empezando a hacer rondas de financiación? Sí, pues es una pregunta muy amplia, Sí, pero sí, es sí. curioso porque cuando yo inicialmente pensé, bueno, realmente esto lo puedo financiar yo, ¿no? Y bueno, pues las complejidades del negocio y un poco lo que queríamos aspirar, pues no iba a poder ser simplemente con mis ahorros, ¿no? Y bueno, y cuando monté la primera ronda de financiación, que fue de más o menos 1 millón de dólares, en ese momento dije, bueno, con este dinero ya, ¿para qué levantar más, no? Al final, si hemos funcionado con 4 duros, ¿para qué vamos a necesitar levantar más dinero? Con esto ya somos rentables, ¿no? Y al final, bueno, pues intentas ser más agresivo, incluso contratar gente, la gente es cara, etcétera, etcétera. Y al final, pues te plantas con esto, con 4 rondas, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que las primeras rondas son complicadas porque al final partes de gente que o entiende el negocio o tiene una relación contigo, ese factor de confianza, ¿no? Y después a partir de ahí, si te alineas con la gente adecuada al principio, yo creo que las siguientes rondas se empieza a simplificar, ¿no? Pues es algo que depende bastante más de ti, de cuanto a las métricas de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, puede ser que levantes un par de rondas y después no seas capaz y ahí se queda la empresa, ¿no? No sería la primera vez que se ha visto. Entonces, bueno, las primeras rondas yo creo que es identificar qué gente podría estar interesada en una cosa así
Y entonces socializar un poco con ellos, ¿no? Incluso la primera vez que te reúnes no es dame dinero, ¿no? Es más, oye, mira, me encantaría tomar un café contigo, contarte qué estoy haciendo, me das tus perspectivas, ¿no? Y empiezas un poco, pues quedas, empiezas a plantear un poco como sus Ujú. perspectivas, le mantienes al tanto, igual a los 3 meses es cuando abres una ronda de financiación o vas más agresivamente, entonces le dices, oye, por cierto, no sé si, ¿sabes? No sé si ni siquiera estuvieras potencialmente interesado, pero que sepas que estamos haciendo una ronda, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es más un proceso así, ¿no? Porque es muy difícil que alguien te invierta con una visión estática, ¿no? Es decir, tú y yo nos tomamos un café, me cuentas de qué va. Eso es más complicado que una visión dinámica, ¿no? Es decir, que quedamos hoy y después quedamos en 3 meses y yo he visto cómo ha progresado el negocio y en función de eso dices, bueno, esta persona, ¿no? Mark es capaz de hacer Ujú. esto, ¿no? Y dices, oye, pues si con 4 duros ha hecho esto, oye, pues igual poniendo un poco más de dinero, realmente es capaz de levantar algo serio, ¿no? Ujú. Vale, vale. Y respecto a la sede, ahora tenéis sede en Boston, pues supongo que fruto de dónde surgió la idea, pero también tenéis oficinas en Valencia. Sí. ¿Cómo es ese proceso de tener dos oficinas? ¿Cómo afecta esto a vuestra visión internacional del negocio? Sí, sí, mira, nosotros simplemente por el tipo de negocio que somos, ¿no? Al final, en el mundo de las transferencias internacionales, somos globales desde el nacimiento, ¿no? Y nuestros clientes lo son también. Ujú. Entonces, el hecho de montar el equipo en Boston, al final nosotros tenemos digamos, las funciones más cerca del cliente, ¿no? Ventas, marketing, producto. Y después toda la parte de operaciones, servicio al cliente y tecnología la tenemos centralizada en Valencia. Nosotros, pues, la mayoría de nuestro equipo está en Valencia. Y Ujú. justamente tenemos una oficina en Londres, ¿no? Y al final, bueno, hay varias variables, ¿no? Que nos inclinaron a decidir esto y tiene sus pros y sus contras. Desde un punto de vista de la estructura de coste, pues es mucho más reducido el tener en Valencia y es un talento, un poco ese equilibrio entre coste y talento es una ecuación bastante positiva aquí en Valencia. Sobre todo, bueno, para costos técnicos, etcétera, que también es más difícil el conseguir gente en Estados Unidos. Y después, bueno, pues centralizamos también ciertas eficiencias operativas, ¿no? Desde el punto de vista de operaciones y servicio al cliente que no tendría sentido tener en cada mercado, ¿no? Ujú. A la vez añade ciertamente de complejidad, ¿no? Es decir, desde el 2010 hasta el 2013 prácticamente estaba yo un mes en cada lado, ¿no? Entre Boston y Valencia. Y bueno, hay barreras que se tienen que ir pues trabajando, ¿no? Construcciones tecnológicas, etcétera, Ujú. en cuanto a reuniones, etcétera, ¿no? Y, bueno, al final yo creo que a nosotros nos ha funcionado bien, pero bueno, tiene sus complejidades, ¿no? Ujú. También en cuanto a ya puedes temas mundanos, ¿no? Desde el punto de vista de la estructuración de las empresas, las legalidades, contadurías, etcétera, pues bueno, eso empieza a añadir complejidad. Ujú. ¿Y has notado mucha diferencia entre trabajar con gente americana o trabajar en gente en Valencia? ¿Hay maneras de hacer muy diferentes? Ha sido interesante, enriquecedor, pero también supongo que un reto. Sí, yo creo que es enriquecedor para todos, ¿no? El darte cuenta que eres una empresa compuesta, digamos, con una cultura común, pero a la vez está la cultura local y ciertas variables. Nosotros nos consideramos más una empresa con cultura americana, ¿no? En Ujú. cuanto somos muy informales, muy abiertos, muy tal, en ese sentido, ¿no? Y yo creo que era también, tal como lo veía yo, el hecho también de montar en Valencia, pues bueno, tiene una componente de contribución al ecosistema de cierta manera, ¿no? El hecho de que, oye, si esto sale bien, el día de mañana pues habrá otros que estén aquí, que monten sus empresas o participen otros. Entonces, yo creo que al final las empresas que salen bien en una cierta ciudad, una región, ayudan mucho a otras, ¿no? A que salgan hacia adelante. Y eso yo creo que era Es decir, yo podía haberme montado igual esto en Boston y haberme quedado en Boston toda mi vida, pero no es algo que tenía en mente, ¿no? Ujú. Otra pregunta, he visto que ahora estás en LinkedIn como fundador, pero que había sido CEO, ahora yo un CEO en Estados Unidos. No sé si ha habido una delegación de funciones en esta nueva persona. Bueno, ¿nos podrías explicar cómo ha sido este proceso y en qué Sí. situación estás? Sí, sí, sí. Y esto es interesante, ¿no? Porque, Ujú. porque hay un buen porcentaje de fundadores que al final, con el tiempo, no siguen siendo los CEOs, ¿no? En mi caso, como te comentaba, entre Valencia y Boston he estado viajando pues mes y mes en cada lado, ¿no? Y al final del 2013 yo tuve mi primer bebé
y que mi familia vive en Valencia, ¿no? Entonces en ese momento me planteé, creo que estaba por China, India y tal, esos primeros meses, ¿no? Pasé menos tiempo en Valencia que en otras partes y dije, bueno, esto, más como a nivel personal, creo que puedo tener el lujo, dado el equipo que he montado, el igual modificar mi función dentro de la compañía, ¿no? Entonces, había alguien que ya estaba en el consejo de administración, que lo puse yo representando al equipo también, junto con los inversores, y la verdad es que lo estaba haciendo genial, ¿no? Y entonces propuse al consejo de administración que él fuera el CEO, que está basado en Boston, y entonces yo centrarme en algunas tareas más estratégicas y basado en Valencia, ¿no? Entonces, esto al final, bueno, tiene un claro componente personal y a la vez yo creo que muchas veces los fundadores nos gusta el innovar, ¿no? Nos gusta crear cosas, nos gusta juntar cosas y crear un negocio a partir de ello, ¿no? Y a veces, cuando empresas crecen y crecen, hay cada vez más tareas operativas y de gestión que a veces te distraen, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte, en cierta manera, que he montado un equipo y la empresa, digamos, está en una fase que se puede permitir o que a mí me permitió el poder hacer ese movimiento, ¿no? Porque un cambio así, pues en fases muy iniciales es muy complicado, ¿no? Sí. ¿Y hubo buena acogida por parte del consejo, de los empleados? Porque claro, Sí, también se ve como un cambio de, ostras, si el CEO actual, el fundador, sí. no ve claro el día a día, o bueno, sí, a veces pueden haber Sí, percepciones más curiosas. que claro, sí, más que claro el día a día, es decir, bueno, al final de todo el día esto te consume tareas operativas y yo creo Ujú, que Mike, el que yo propuse, lo puede hacer genial y hay unos temas que son oportunidades para la empresa que a día de hoy pues no tenemos banda de ancha para atacar, ¿no? Y es algo que yo me ujú. gustaría centrarme. De cara al equipo, la verdad es que ningún problema, es alguien, los dos nos llevan muy muy bien y estamos muy alineados, ¿no? Yo creo que es distinto si el fundador de repente desaparece de una empresa, ¿no? Sí. Entonces la gente dice, ostras, ¿y quién montó esto y quién confía? De repente ya no está, aquí qué está pasando que yo no me he enterado, ¿no? Pero en este caso es todo mucho más alineado, ¿no? Porque yo Ujú. sigo vinculado a tiempo completo y tal, ¿no? Y desde el punto de vista del consejo, pues al final también yo creo que se aceptó de manera bastante positiva. De hecho, bueno, al final, porque estamos bastante alineados, ¿no? Ujú. Realmente nos complementamos. ¿Y algún consejo para, bueno, tu experiencia ha sido emprender en Boston? ¿Algún consejo para alguien que quiera emprender en Estados Unidos? ¿Qué es mejor hacerlo en Estados Unidos o qué cosas tendría que tener en cuenta si realmente quiere dar el salto a Estados Unidos? Sí, yo he visto varios modelos, ¿no? Y bueno, como todo tiene sus pros y contras, ¿no? Gente que se coge las maletas, ¿no? Cuando es simplemente una idea y se va al extranjero y empieza a cocerlo. Bueno, ese es un modelo, ¿no? Eso requiere, bueno, cierto capital de poder lanzar esto bueno, llevarlo a una cierta fase que es sostenible o que puedas recibir financiación, etcétera, ¿no? Pero bueno, Ujú, ese es un modelo, ¿no? El otro modelo es gente que lo empieza en España, digamos, tiene su equipo inicial en España y llega a un punto, pegan el salto y si ellos consideran que un mercado atractivo es Estados Unidos desde el punto de vista de clientes, pues se montan una oficina más de desarrollo de negocio, ¿no? Y mantienen la pata técnica ujú. en Valencia, ¿no? Es un poco lo que nosotros hemos hecho, pero a la inversa, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una fórmula esta es la fórmula, ¿no? Y esta es la fórmula de éxito. Hay distintas maneras y todas tienen sus complejidades o sus ventajas, ¿no? Yo creo que de una manera o de otra, independientemente de donde tenga uno patas o donde emprenda, yo creo que hay que tener una visión global, ¿no? No quiere decir que lanzo una empresa y el primer mes estoy vendiendo a nivel global, ¿no? Pero al final darse cuenta de que el mercado es global y que los competidores son globales, ¿no? Y hay que estar involucrado en esas oportunidades, ¿no? Porque por ponerte como ejemplo, ¿no? Al final ves empresas, por ejemplo, una empresa española o una empresa americana, ¿no? Y dices, ostras, empezaron a la vez. Tenía un producto muy parecido. Y de repente la americana va mucho más rápido, ¿no? O es capaz de cerrar acuerdos más rápido, ¿no? Al final es porque tiene esas oportunidades, está delante de la gente adecuada en esos momentos y después Ujú, tiene un éxito genial, ¿no? sí. Y entonces, al final es eso, ¿no? Al final, igual tus socios no están en España, ¿no? Tus socios igual son globales, ¿no? Eh, y, eh, y con la gente de la que quieres sentarte y estar en contacto son globales, ¿no? Eso no Ujú. implica que tengas una oficina en esos países, pero sí que estés bastante involucrado en esos procesos. Vale. ¿Y algún Entonces, consejo?
más operativo, de primeros pasos, de, no sé, alguna cosa que te haya sorprendido de emprender en Estados Unidos? ¿Alguna cosa que me ha sorprendido de vender en Estados Unidos? Eh, a ver, yo creo que eh, este aspecto de ambición global, Ujú, eh, yo creo que al final a veces es muchas veces más el cambio de mentalidad que realmente que tengas un producto mejor o peor, ¿no? Es decir, al final decir, ostras, eh, esto que estoy desarrollando no es solo útil para este tipo de clientes, ¿no? Sino esta es la visión amplia, ¿no? Y cuando defines una visión amplia, incluso una visión global, yo creo que te abre muchas puertas, ¿no? Esto a veces he leído de que a veces te cuesta casi lo mismo hacer algo muy bien que hacerlo bien, ¿no? O sea, el esfuerzo de que si te sale adelante, el haber tenido una ambición casi es un empujoncito más, ¿no? ujú, Y casi pues, ya puesto, pues vamos a hacer algo muy interesante, ¿no? ujú, Eso es lo que veo yo a veces más en emprendedores americanos, vengan de donde vengan, ¿no? De decir, oye, ¿por qué no hacer algo grande de esto, ¿no? Y hacer lo máximo que podamos de ello. ujú, Y bueno, y si no sale, pues no pasa nada, ¿no? Y ujú, que haya un poco también no haya miedo a tomar riesgo porque sabes que, oye, a veces las cosas salen, a veces no salen y si pones lo mejor por tu parte, yo creo que la gente te va a seguir valorando, ¿no? ujú. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Iker, y gracias por tu tiempo y tus consejos y explicarnos tu experiencia. Encantado. Vale, un saludo. Vale, un saludo.